¿Cómo les va? Hoy es un día muy particular, muy especial, que nos invita a reflexionar y que nos pone en la obligación de asumir responsabilidades. La primera, sin lugar a dudas, es que somos el único pueblo que ha dado un papa, que ha entronizado como jefe de miles de millones de católicos del mundo a un hombre bien parido de nuestra patria, al cual hicimos todo lo necesario para que sea el único papa de la historia papal que no pudo volver a pisar su tierra. Hicimos todo tan mal que le impedimos al argentino más notable de la historia, junto a San Martín y a los caudillos, a los próceres, pero el más grande, el que trascendió más allá de los límites de nuestra propia existencia, el que era de la humanidad y no solo de los argentinos. Hicimos todo para que no pueda pisar suelo argentino de nuevo. Todas las especulaciones sobre su llegada a nuestra tierra quedaron en eso, en especulaciones. Y seguramente, en el fondo del alma de alguien que ya está con Dios, tiene que existir un profundo dolor de no haber vuelto a su parroquia, a su catedral, a su subte de la línea A abrazar al canillita, al que le pagó la cuenta que dejó cuando se fue a Roma y nunca más volvió porque fue papa. Hicimos todo mal, seguramente le dejamos un profundo dolor en un rincón del alma a alguien que la había llenado de misericordia, de amor y de trabajo papal y que no amerita ningún análisis en un día como hoy, ninguno. Está junto a la madre y como él decía y dijo alguna vez, la iglesia es mujer, es la iglesia. Y es la mujer de Dios, decía Pancho Bergoglio. Y él decía, ¿qué es más importante, la Madre María o los apóstoles? La Madre María, decía él. Y entregado a la misericordia de nuestra Madre, partió con humildad y haciendo el esfuerzo humano de llegar a las Pascuas para su último mensaje, de desafiar a la muerte y tal vez de pedirle a Dios que le permitiera llegar hasta la Pascua, para decir lo último, para intentar aún en el último día, agotado físicamente, sostener reuniones de Estado como jefe del Estado Vaticano, para bregar por la paz que el mundo ha destruido. Se fue el único de los tres poderes globales que mantenía la vocación de paz. Se fue el que podía hablar con Putin y con Trump, el que podía hablar con Xi Jinping o podía hablar con el jefe político de Irán. Se fue el tipo que, y digo tipo en el tono argento y peronista, porque se fue también un compañero, aparte de nuestro jefe espiritual y el jefe de Estado Vaticano. Y ese compañero con experiencia que llevó al Vaticano la picardía peronista, hizo todo lo que pudo por llevar el pontificado al lugar correcto, lejos de las miserias de un capitalismo salvaje, anglófilo y occidental de carácter criminal y ponerlo al servicio de la gente. Y esto molestó y molesta a todos los sectores que constituyen el mal encarnado, a los mafiosos del Opus Dei, a las sectas satánicas, masónicas, a las cuales desterró de la iglesia. Y obviamente mucho más le molestó a los odiadores que siguen esperando un Mesías a caballo con espada, asesino, que nunca fue Jesús y que nunca lo será. El Mesías era amor y algunos siguen esperando un asesino guerrero que mate en su nombre y los empodere bajo el título de haber sido elegidos. El Papa se va dejando amor, con la frustración de que en el Santo Sepulcro no se pudo rezar en Pascuas, porque un grupo de genocidas lo mantenían secuestrado al Santo Sepulcro con fusiles militares de un ejército genocida. Entonces, claro, una fecha triste la Pascua desde ese punto de vista, pero llegó a decir lo que pensaba desde el balcón vaticano, aunque tuvo que pedir que lo lean. En esta tierra en donde forjamos un muro altísimo que el Papa no pudo saltar,
le impedimos que venga, que vuelva, que sienta su tierra, a la cual ya no va a volver, va a descansar en el Estado Vaticano. En esta tierra también quisieron los que después fueron nadando hasta Roma, haciendo nado de pecho, conspiraron para que no fuera elegido papa. En esos tiempos, Cristina cenaba todos los jueves con la basura de la CIA, entregador de compañeros y asesino de Berbisky. Y esa basura se había encargado de tratar de carpetear a Bergoglio, acusándolo de haber sido funcional a la dictadura, y voló el carpetazo hasta el Vaticano y se lo repartieron a los obispos. Y pudo más la fe y el amor de los purpurados que la operación berreta de un agente criminal de la CIA, entregador de compañeros, militante del odio y de la muerte. Pero ese personaje siniestro que todavía anda militando en la Radio de las Madres, un lugar donde se podía escuchar a lo largo del día de hoy a Eve hablando de Pancho y a Pancho hablando de Eve cuando Eve murió. Y entre ellos habían saldado absolutamente todo. El tema de la catedral, el tema de los baños, el tecito que les mandó Bergoglio a las madres, la charla entre ellos y la mirada, obviamente, superadora de aquel que miraba más allá y buscaba, desde la Santa Sede, impulsar a los sectores sociales a luchar por una mejor vida. Algún estúpido del gobierno de Trump, cuyo vicepresidente fue el último que se reunió con su santidad, preguntó a algún amigo de Pancho si Pancho era comunista. Y este amigo de Bergoglio le contestó: no, quédense tranquilos, es peronista. Y el estúpido volvió a preguntar qué es el peronismo. Y el interlocutor le contestó: quédese tranquilo, hace 70 años que nosotros seguimos tratando de explicarlo. Yo tengo la explicación y se las voy a dejar. El peronismo es el único movimiento social del planeta que no se puede explicar con una sola línea que divida derecha o izquierda. Porque el peronismo tiene un corte vertical y uno transversal. Derecha e izquierda, arriba y abajo. Es una cruz el peronismo, que atraviesa transversalmente todo, de norte a sur y de este a oeste. Y por ese carácter multifacético de su composición social, muchas veces coinciden las aspiraciones y no los métodos, las pasiones y no la lógica, pero finalmente, a la hora de jugar una final, todos somos hinchas de Perón. Y como nos enseñó el teniente general, todos somos peronistas. Algunos se dan cuenta más tarde. Y Pancho era peronista. Y eso también tiene que ver con la definición del peronismo. Porque los peronistas tenemos dos definiciones que son Perón: los 10 mandamientos cristianos y católicos y las 20 verdades. Tan simple como eso, una liturgia bien resumida. 10 mandamientos, 20 verdades, sos peronista. Y llevado al pontificado y a la experiencia política, para la rosca de un peronismo tan multifacético, multicausal, lleno de pasiones, Bergoglio llegó al papado con mucha cintura y mucha muñeca. Y fue limpiando cardenales a lo largo de estos 12 y casi 13 años, haciendo limpieza vaticana, pasando el trapo. Y ahora veremos el resultado de esa pícara interna que desarrolló a lo largo de estos años, tratando de armar un grupo de purpurados capaces de elegir un sucesor que pudiera seguir la línea que había trazado el Papa en vida. Toda esa rosca que pudo administrar siendo el jefe de Estado más importante del planeta, desde el punto de vista de la representación y empoderamiento de miles de millones de personas, no lo pudo aplicar en la Argentina. En la Argentina, una basura como Berbisky, ese sorete de la CIA, intentó que no sea papa. Trabajó en contra de un argentino que iba a ser elegido pontífice. Fueron a Roma, viajaron carpetas, mandaron fax, mandaron emails, mandaron WhatsApps, mandaron enviados, mandaron espías, utilizaron la embajada argentina en el Vaticano. Y después Cristina, vestidita de negro, fue nadando al primer encuentro con el Papa, tratando de arreglar la mierda que habían hecho, tratando de conspirar contra el Papa recién asumido. El Papa también la perdonó y entendió
la crisis de época y que el jefe de Estado de la Argentina, fuera quien fuera, tenía que tener diálogo con el jefe del Estado Vaticano, que también era argentino y peronista. Y Bergoglio se comió a Cristina, que había permitido que operen contra él, se comió a Macri, que seguramente le llenaría el estómago de bilis y le habrá quitado varios días de vida haberlo recibido. Y por último tuvo que bancar la presencia satánica de la basura inmunda que ahora también va a viajar a las exequias, que es la inmundicia que hoy tenemos en la Casa de Gobierno. Un gobierno de ocupación, anglófilo, capitalista occidental, masónico y socio del genocidio palestino. Claramente no le podemos pedir más a Bergoglio. No nos olvidemos del prostibular corrupto de Alberto Fernández. Pobre Bergoglio. Cristina arrepentida, el ladrón contrabandista chorro del correo, el inmoral corrupto de Alberto Fernández, y cierra el fixture el satánico masón socio del genocidio palestino, pro-Trump, traidor a la patria que tenemos en la Casa de Gobierno. ¿Qué les puedo decir de un papado tan sufrido, en el cual, por supuesto, si uno ve las caras claramente, por lo menos con Cristina había llegado el perdón y había una sonrisa. Después todo fue cuesta abajo. La responsabilidad de cada uno de nosotros que pretendemos hacer algo por nuestra patria y ser generosos con nosotros mismos es la autocrítica. Esta clase política, hija de la casta económica, logró que el Papa no venga a la Argentina y ahora escriben condolencias. Ahora está lleno de ateos rezando. Ahora los agnósticos le rezan al Papa y le piden a Dios por su alma. Empresarios de mierda, soretes a los cuales Jesús hubiera eliminado como a todos los mercaderes del templo, porque la metáfora de Jesús fue clara. No quería mercaderes en el templo, ni adentro disfrazados de rabinos, ni afuera comerciando en el patio con la fe. El empresariado argentino es un grupo de puestitos, de mercachifles ladrones que están en el patio del templo robando, comerciando mercaderías y almas. Es un empresariado miserable que jamás asumió su rol como oligarquía argentina, que no está constituido por exitosos o capaces, está constituido por ruines y ladrones. Y esta Argentina debe cambiar y debe girar hacia la profundización de la cristiandad y de los valores del cristianismo católico. No por no entender las nuevas épocas, porque Pancho hizo todo lo posible por ir abriendo la iglesia, no le dio la vida, pero claramente le molestó a las basuras del Opus Dei, a la mierda de los restos de la pedúe masónica de la iglesia, a todos esos que se dicen ortodoxos, que reivindican las cruzadas y la Inquisición, estafadores de la fe, ladrones y delincuentes. Les molestó que Bergoglio hablara con amor de las personas homosexuales, de la comprensión de las minorías. Les molestó el Bergoglio preocupado por los pobres. Les molestó Bergoglio diciendo hagan lío. Les molestó Bergoglio, siempre. Les molestó el Papa de los pobres, siempre. Les molestó el Papa peronista, siempre. Les molestó el Papa que denunció el genocidio del criminal de guerra, asesino y nazi de Netanyahu sobre el pueblo palestino. Les molestó Pancho, les molestó Bergoglio, les molestó el compañero Bergoglio, les molestó el argento Bergoglio, les molestó el jefe de Estado Vaticano Bergoglio. Y en función de eso, yo quiero que ustedes vean hasta qué punto podemos llegar. Porque hacer memoria ayuda un montón. Hacer memoria ayuda un montón. Yo le voy a pedir al director, mientras busco un material, que recordemos, porque yo soy uno de los que tiene la gran suerte de poder decir que sabía y sabe y supo siempre dónde estaba en el minuto preciso en que la fumata blanca anunciaba la llegada de Bergoglio a la jefatura vaticana. Con tanta suerte que no solo lo recuerdo, sino que quedó grabado. Yo quiero compartir con ustedes ese momento que compartí con dos grandes amigos del alma con el cual hoy nos acordábamos. Uno es Juan Acosta y el otro es Nito Artaza. Estábamos los tres juntos haciendo esto. Miralo y volvemos, no te pierdas nada de lo que viene. Te voy a dar mucha información en este día, bañado de dolor y de esperanza, porque Bergoglio se transforma
a partir de ahora en un símbolo de la argentinidad. Y ese camino que dejó marcado será respetado. Lucha, batalla y victoria. Sobre los enemigos de la fe, sobre Lucifer y sus demonios, sobre el satanismo del liberalismo, sobre los enemigos de Dios y de la patria. A ver, dile qué hacíamos aquel día con Nito y con Juan. Volvemos y no te pierdas nada de lo que viene. Tenemos mucho para reflexionar juntos hoy y ahora, dale. Perdido el federalismo. Van a anunciar el nuevo Papa mientras estamos. Bergoglio es el nuevo Papa. ¿Es? Bergoglio es el nuevo Papa. ¿Es? No. ¿En serio? Quería que avisara, No. Vamos todavía, vamos. ¿En Yo serio te digo que una sí? cosa. Bergoglio, Vamos, Papa. vamos, Argentina. Vamos, vamos. Señores, va a cambiar el mundo. El Papa es argentino. Digo, el pasado dijo. Lo felicito. Lo anticipé. Esta reunión es histórica. Es histórica. Con el senador Nito Barraza asumió la cosa. Se ha perdido el federalismo. Van a anunciar el nuevo Papa mientras estamos. Bergoglio es el nuevo Papa. ¿Es? Bergoglio es el nuevo Papa. ¿Es? No. ¿En serio? Quería que avisara, quería que No. Vamos todavía, vamos. ¿En Yo serio te digo que una sí? cosa. Bergoglio, Vamos, Papa. vamos, Argentina. Vamos, vamos. Señores, va a cambiar el mundo. El Papa es argentino. Digo, el pasado dijo. Lo felicito. Lo anticipé. Esta reunión es histórica. Es histórica. Con el senador Nito Barraza asumió la cosa. Se ha perdido el federalismo. Van a anunciar el nuevo Papa mientras estamos. Bergoglio es el nuevo Papa. ¿Es? Bergoglio es el nuevo Papa. ¿Es? No. ¿En serio? Quería que avisara, quería que No. Vamos todavía, vamos. ¿En Yo serio te digo que una sí? cosa. Bergoglio, Vamos, Papa. vamos, Argentina. Vamos, vamos. Señores, va a cambiar el mundo. El Papa es argentino. Digo, el pasado dijo. Lo felicito. Lo anticipé. Esta reunión es histórica. Es histórica. Con el senador Nito Barraza asumió la cosa. Este movimiento satánico, masónico, pro asesinos del pueblo palestino, socios del genocida nazi de Netanyahu, de Trump, de Bolsonaro, toda esta caterva de hijos de puta, se los denomina así, porque son el mal. Satanás, Lucifer, no puede ser caracterizado desde la bonomía de las palabras del castellano para caracterizarlo simplemente como el proyecto antagónico de Dios. No funciona así. Nosotros tenemos que respetar aquello que decía Jesús. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El César es la administración de la cuestión terrenal de gobierno, de la administración de la comunidad organizada. Y defender a los pobres es una obligación de cualquier bien parido. Y defender a la patria hasta perder la vida es defender a tu madre, como dijo Bergoglio en la misa con los veteranos de guerra, en alusión a aquellos que habían entregado todo lo que tenían, la vida, nuestros héroes enterrados en Malvinas. Y entonces, si uno tiene claro quién es tu madre, qué es tu patria, tu madre patria, si tenés claro que estás del lado del bien, de la justicia social, de los valores, de la ética de la solidaridad, y que el enemigo es todo aquel que desprecia la fe cristiana, sus valores, la doctrina social de la Iglesia, los 10 mandamientos y las 20 verdades. Aquellos que quieren el Mesías guerrero y asesino contra los que sabemos que Jesús es nuestro Mesías de amor, que no esperamos ningún asesino que venga a salvarnos y a empoderarnos de manera criminal en riquezas, oro y joyas, porque no se trata de eso lo que nos vino a contar Jesús, lo que nos vino a contar Dios hecho hombre, lo que nos quiso enseñar nuestra Madre María y sus apóstoles. Y en el respeto profundo a todos aquellos que piensan distinto, nuestro enemigo es aquel que piensa con odio sobre el resto. Cualquiera que practica políticas de supremacía es un imbécil que merece ser liquidado junto a Satanás. Satanás es una opción del mal que algunos hombres eligen en su ambición. Porque el que te promete bienes materiales, éxito económico,
autos y prostitutas no es Jesús. El que te dice adorame a cambio de, ese es el proyecto de Satán, no es el proyecto de Jesús. El proyecto de amor cristiano no promete recompensas económicas ni materiales en el mundo. Ese es Lucifer. Y los proyectos de adoración a Lucifer, aquellos que te invitan a adorar a Satanás, que te invitan a pensar en la guerra como supremacía, que se creen superiores, como Hitler, son enemigos de Dios, de la patria, de la paz y de los hombres. Con lo cual es la guerra entre el bien y el mal. Y ser patriota y peronista es todo lo que está bien. Y ser liberal es todo lo que está mal. Por eso son satánicos. Y no podemos seguir conviviendo en la Argentina con un proyecto satánico. Debemos combatirlo así, abierta, lisa y llanamente. Caracterizándolo, marcándolo y combatiéndolo. Primero explicando que nosotros combatimos por amor a la patria, a la familia, a nuestros hermanos con los cuales somos solidarios por sangre y pertenencia. Bergoglio hizo el esfuerzo de llegar a la Pascua para hablar de Palestina y pidió que termine el genocidio del pueblo palestino, que ese criminal, asesino y nazi de Netanyahu y toda la banda de forajidos y siniestros personajes de la oscuridad terminen. Y el final tiene que ser Nuremberg, juicio y castigo por genocidas, para que no se repita nunca más, aunque viste que se repite. A pesar de Nuremberg, hay nuevos personajes que quieren ser empatibles a aquellos, proclamándose iguales pero distintos, actuando igual pero planteándose desde otro lugar a repetir la historia. De víctimas a victimarios, el genocida y su grupo de generales criminales. Yo ahora te voy a mostrar imágenes de las acciones que nadie te mostró jamás sobre el pueblo palestino. Y por qué Bergoglio, en la infinita caridad del amor por el prójimo, convocaba al mundo a la paz sobre el conflicto de Ucrania, a la paz en Medio Oriente, a la paz. Porque hoy Putin no tiene más a Bergoglio, Trump no tiene más a Bergoglio. Y esta ausencia de Papa va a generar un bache en donde muy probablemente puedan pasar cosas que no pasarían con Bergoglio en vida. El teléfono vaticano hoy suena sin que nadie atienda. Y quien puede llegar a atender dentro de unos días tendrá que empezar a caminar el largo camino de las relaciones diplomáticas de la Santa Sede con los poderes. Tenemos mala suerte. Con un mundo convulsionado y al borde de una tercera guerra mundial, ha muerto el Papa. El teléfono rojo del Vaticano hoy suena sin que nadie lo atienda. La Argentina es un tembladeral. Estados Unidos ha fijado una política de depreciación del valor de su moneda en el mundo. Todas las monedas del mundo se han apreciado contra el dólar en la guerra de Trump con el Tesoro de Estados Unidos. Trump quiere bajar las tasas y entonces decide atentar contra el valor de su propia moneda en el mundo con tal de conseguir una guerra interna. Ya no solo se pelea con el mundo, sino que se pelea puertas adentro con los sistemas de poder y administración de la finanza de su propio Estado. Y eso pone a la Argentina en un sistema de debilidad criminal. El imperio norteamericano ha caído, tiene la cabeza cortada y sigue caminando por inercia. Están terminados. Y atarse a la caída es subirse a un colectivo que va a chocar por la puerta de atrás cuando todos se quieren bajar. ¿Tiene imágenes, director, de que le pasé? Bueno, quiero que vean estas imágenes que tenía Pancho, porque esta información le llegaba al Papa, que ya no está físicamente con nosotros. Tal vez vos reconozcas en estas imágenes el edificio de tu casa y empieces a creer que el genocidio sobre los civiles no es un chiste que puedan ocultar una manga de hijos de puta mal nacidos tratando de transformar en política el genocidio. Los genocidas son asesinos, no hacen política. Cuando se atacan poblaciones civiles indefensas con niños, ancianos, mujeres y hombres indefensos, sos un criminal y sos un nazi. Te voy a mostrar el genocidio sobre el pueblo palestino, sobre el pueblo del Líbano. Imágenes que tenía Pancho Bergoglio. Y por eso su último mensaje fue terminar con el genocidio palestino. Van las imágenes y vengo. Vamos, director.
Edificios como el de tu casa, en un barrio que puede ser Belgrano, Flores, Floresta, Matadero, San Isidro, Bahía Blanca, Salta, Capital, Córdoba. La irrupción de misiles asesinando civiles. Objetivos absolutamente injustificados. Destrucción de la civilización por el odio criminal de militantes del crimen y el genocidio y el holocausto basado en su loca y demencial autopercepción de categoría de supremacía. Estos genocidas, hijos de su madre, no te permiten ver estas imágenes. No accedes libremente a la información de esa topadora rompiendo el pavimento en Gaza, destruyendo el pavimento, inutilizando las calles, bombardeando sus edificios civiles, con balcones, con plantas, con perros, con baños como el de tu casa, ascensores y escaleras, comercios. Esas son las imágenes que te muestran la verdad de lo que los genocidas del capitalismo occidental no quieren mostrarte del genocidio palestino, del genocidio en el Líbano, del genocidio en cada uno de los pueblos que son víctimas de estos locos que juegan al Ku Klux Klan con misiles. Odian a todos los pueblos, basan su acción en el odio y en su loca y estúpida creencia de simios de que pueden ser superiores a alguien. Esto es el motivo por el cual Bergoglio luchó para llegar a la Pascua seguramente y dejar su último mensaje. Reunirse con la basura del rey de Inglaterra y la inmundicia del vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y pedir por la paz. Por esa paz que tanto les cuesta a estos genocidas, asesinos, nazis, hitlerianos, que en nombre de la autodefensa producen un holocausto de odio sobre civiles que quedan enterrados en los escombros de barrios y ciudades como el tuyo, con gente tan indefensa como vos, que estás estacionando el auto en la cochera de tu edificio y cae un misil y termina con vos, tu auto, tu familia, tu edificio, tu barrio, tu familia, tu madre, tu hermano, tu padre, tus hijos. Y después te dicen que son víctimas. Por eso fue tan importante el pontificado de Bergoglio, que va a tener que soportar la visita de Satanás, de Lucifer al Vaticano, porque la inmundicia que tenemos en este momento usurpando el poder del gobierno del Estado de los argentinos, va a viajar y en ese momento el olor a azufre va a invadir las exequias papales. Este representante del azufre tiene voceros tan criminales y asesinos de la mierda del Opus Dei, de la basura de las sectas masónicas, que llegaron a decir en el cierre de campaña lo que realmente sienten. Le voy a pedir, director, que hagamos un refresco de aquel discurso, de este ser infrahumano, categoría ni siquiera animal, solo entidad biológica que respira. Escúchalo. Por respeto a esa religión, creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca. Esto es suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras mientras en la cabeza del Vaticano prime el espíritu totalitario. Este ser infrahumano, entidad biológica que respira sin carácter humano por ausencia de alma y razonamiento, se cree, este residuo cloacal de la sociedad argentina, que él puede juzgar al Papa de todos los católicos, al jefe espiritual de todos los católicos del mundo. El imbécil se autopercibe católico y cristiano y obviamente podría estar categorizado en todo caso como el apóstol Judas. Esta situación muestra imbéciles gritando libertad y llamando dictador
a su santidad, a nuestro Pancho Bergoglio. La realidad es que yo alguna vez le dije a Pancho que no tuviera más de 2 ladrones a los costados de la cruz porque no era necesario. Y que obviamente había personajes que me caían muy mal visitando el terreno vaticano. Pero las decisiones superiores de nuestro jefe espiritual están más allá de nuestra comprensión y de nuestras motivaciones. Nosotros hacemos crítica o autocrítica desde el simple pedazo de carne mortal que somos, sin ninguna cualidad comparable con la de Bergoglio, con la del Papa Francisco, que pidió ser enterrado con una sola palabra, Francisco, como síntesis de su existencia absoluta, desde la concepción y hasta su muerte. Enfrentamos el odio, el mal, el satanismo criminal, enfrentamos el liberalismo como expresión de la pirotería satánica, violadora, genocida, asesina, saqueadora de la historia de la humanidad. El mal está encarnado en las monarquías imperiales y el bien está encarnado en los pueblos oprimidos siempre, siempre. No hace falta hacer ninguna cuenta, ninguna cuenta. Decía Facundo Cabral, vuele bajo porque abajo está la verdad, vola abajo, abajo está la verdad. La verdad está en los que sufren, la verdad está en aquellos que necesitan que la organización social produzca el impacto de la ética de la solidaridad para la construcción de la justicia social. Y aquel que se opone al bienestar del conjunto debe ser segregado del conjunto, porque impera por naturaleza el espíritu de subsistencia integral de la comunidad organizada. La Argentina cometió el error, terrible error, confusión, que nos ha costado caro y llegar hasta acá, de convivir con el enemigo y de haberle permitido, a partir de la propaganda, confundir a una sociedad que recibió bienestar inmerecido. Porque nuestros abuelos, bisabuelos y ancestros y próceres libertadores se ganaron el derecho al éxito. Y después vinieron generaciones que simplemente lo encontraron, lo malograron, lo dilapidaron, como todo estúpido que es rico por herencia y que no sabe el sacrificio que costó construir y que le es fácil destruir, porque es el hijo o el nieto del que hizo el esfuerzo. Y cuando los romanos decían que de un emperador brillante salía un hijo estúpido y un nieto inservible, no se equivocaban. La Argentina, lamentablemente, obtuvo muy rápido, como un país joven, que aún lo somos, adolescente, frente a la historia de la humanidad, donde hay castillos medievales que son mucho más antiguos que la existencia de una declaración de independencia ridícula que nunca fue, como la nuestra. Y entonces en este edificio sin terminar, llamado Argentina, donde todavía está la cal, la madera, los clavos, el cemento, los obreros con el gorrito, viene la basura liberal y te dice, acá no hay nada que hacer, solo hay que administrar, votemos el consorcio. Saquemos a los obreros, limpiemos y vivamos en el penthouse. Abajo, déjalo todo como está. Y esos sectores malolientes y malvivientes, malparidos nacidos en esta patria, por una cuestión geográfica, porque simplemente fueron malparidos dentro del territorio nacional de los argentinos, tienen un documento y votan. Y ese ser despreciable vale 1. Debe haber algún obispo militante de Satán. La PDUE no entró en la iglesia gratis. La masonería hizo mucho daño. Todavía hay iglesias con símbolos masónicos. Andá, salta a la catedral, mirá para arriba. O sea que basura también hay adentro de la iglesia. Por eso hay que limpiar siempre. Hay que tirar gamexanes, limpiar. ¿Qué es lo que hizo Pancho a lo largo de estos años? La Argentina está justo en el centro de esa pelea. Pero Pancho dijo, no voy a la Argentina porque si mi presencia no sirve para unir, no sirve para nada. Y finalmente no vino, porque creyó que no servía para nada. Que del campo amigo no íbamos a hacer nada para unirnos, ni aún con su presencia. El campo enemigo estaba claro que es enemigo. Alguno dice, pero ¿por qué los recibía? Porque era el Papa, era el jefe de Estado del Estado Vaticano y tiene obligaciones de Estado. Y entonces tiene que recibir a quienes aún le revolvían el estómago. Pero él fue coherente con su pensamiento y su acción. Y cuando veía estas imágenes que le llegaban del holocausto, del genocidio sobre el pueblo palestino, no solo rezaba, hacía todo lo que podía para detenerlo. La Argentina también tiene que soportar
apólogos del genocidio en los medios de comunicación, tratando de confundir religión con genocidas, tratando de vincular factores totalmente desafortunados que no hacen a la geopolítica ni a la bondad de los pueblos, sino a los actos criminales de sus gobiernos. Nosotros nunca fuimos los que secuestramos, torturamos, matamos, robamos bebés. Nosotros no conducíamos la ESMA, ni Automotores Orletti, ni La Perla, ni éramos responsables de la muerte de compañeros inocentes arrojados desde los aviones. Ese era Videla, Macera, Astiz, Viñone, Galtieri. Nosotros no éramos. Los autores materiales de los genocidios tienen nombre, apellido y número de documento, no son los pueblos. Son quienes los llevan a cabo en el uso de la fuerza por posición dominante del poder en el ejercicio del gobierno de los estados. Con lo cual, tienen nombre y apellido, no hay que hablar de pueblos, hay que hablar de responsables. Por eso el pueblo alemán se reconstruyó después de la Segunda Guerra Mundial, no se fusiló al pueblo alemán, se fusiló a los jerarcas nazis. Y esto es lo que debe pasar de inmediato con los genocidas a los cuales el Papa intentó persuadir de desistir de sus actitudes criminales y no lo logró. La Pascua de Resurrección nos habla del martirio y del tercer día. Y cuando Jesús le dijo al Sanedrín, si ustedes demuelen este templo, yo lo reconstruiré en 3 días, pensaron en las piedras y se refería al templo infinito de la fe de Dios, a su propia resurrección. Por eso con los que no entienden no es necesario hablar. Y en la Argentina doliente y sufrida debe haber un baño de fe cristiana profundo. Debemos saber por qué combatimos, debemos saber hacia dónde vamos. Debemos saber que, como decía Bergoglio, nadie la tiene comprada, alquilamos la vida todos los días. Y como nosotros estamos alquilando la vida todos los días, nuestra tarea es dejar lo más ordenada posible la herencia a los que vienen después. Hacer nuestro trabajo, irnos a dormir en paz sabiendo que si nos toca hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Que las ambiciones personales son absolutamente menores en el conjunto de lo que debemos hacer. Bergoglio contaba un cuento que decía que él tenía un tío inmensamente rico, pero muy malvado y avaro, y que una tía que fue al velorio porque él no había podido ir, le contó que no podían cerrar el cajón. Y cuando él le preguntó, ¿pero cómo no van a poder cerrar el cajón? La tía le dijo, no, porque se quería llevar todo. Y claramente, en el cajón no te llevas nada. Entonces Bergoglio decía, la plata bien habida y bien gastada es lo que te va a hacer feliz y lo que va a tener recompensa. Por eso cuando alguien quiere decirte que la vida es una ecuación matemática y que la sociedad se arregla con economistas, pégale un cachetazo con el anillo más grande que tengas en los dientes y alejate, porque cualquier ser despreciable que crea que la vida humana vale menos que un asiento contable no merece la convivencia con la especie. Hace pocas horas Amazon acaba de eliminar gran parte de la planta de trabajadores de su empresa para ser reemplazados por robots. Seres humanos que se van a la casa sin salario y sin destino, sin suerte, para saber cómo levantarse mañana. Porque la empresa ha resuelto achicar costos para maximizar ganancias, y esas ganancias, con achicamiento de costos, se hace sobre la vida de los trabajadores y sus familias. El capitalismo es perverso, es satánico y piensa en ganar plata sin trabajar. Que la plata dé plata, sin trabajo, eliminando al ser humano el trabajo como ejercicio de dignidad del ser humano proveedor, madre y padre, o hijos con sus padres, o abuelos con sus nietos, de poder ganarse el pan de cada día con sacrificio. El empleo es un estorbo porque los trabajadores tienen derechos y lo que hay que hacer es terminar con los derechos terminando con los trabajadores. Cualquiera que te diga eso debe ser eliminado de la sociedad, debe ser aislado y llevado a vivir en sus reglas, fuera de la sociedad, donde impera la justicia social y la ética de la solidaridad. Porque no hay que ser tolerante con los intolerantes. Porque los que te dicen que votaron este gobierno asesino, criminal, nazi y genocida, siguen cobrando el recibo de sueldo con todos los derechos sociales de 70 años de peronismo, que le permite tener obra social, vacaciones, día por maternidad, agremiación, obra social. Con lo cual, los enemigos de la patria hablan desde los beneficios sociales que les brinda la patria. Hay que eliminarlos. Hay que hacerlos vivir en sus reglas, fuera de la sociedad y de los beneficios del Estado, para que cultiven su discurso y sean coherentes en su vida. Los hospitales deben ser
para los pobres, como decía la estúpida clase media, hasta hace poco tiempo atrás, antes de llevar los hijos al hospital con el auto del que deben la cuota, porque perdieron la obra social, están embargados y le deben el final de cuota a la obra social que le inició juicio. Están pagando el mínimo de la tarjeta y el anatocismo ya no les permite cancelar el capital. Pero se sienten superiores y no quieren asumir que son simples trabajadores asalariados. Se consideran clase media. Si los argentinos logramos recuperar los valores, no necesitaremos ni chequeras ni tarjetas de crédito para la felicidad. Porque la felicidad se va a encontrar nuevamente en la construcción de un proyecto colectivo donde la felicidad sea saber que a ningún niño le falta el Garrahan, a ningún abuelo le falta el 82% móvil, a ningún trabajador le falta el salario digno. Y eso no se consigue con economistas, se consigue con revolución política. Por eso el Papa instaba al orden natural. Y es absolutamente natural que el ser humano luche por su bienestar y el de su familia. Y luche con uñas y dientes. Y deje la vida defendiendo a su patria con nuestros héroes en Malvinas. Y resista con aceite hirviendo las invasiones inglesas. Y haga rendir los cañones miserables anglo-franceses después de la vuelta de obligado, para que esos cañones miserables de la batalla de Trafalgar rindieran honores a la bandera argentina. Y que la vida haga justicia y mate a los traidores como Urquiza, adentro de su casa, en el comedor, sintiendo el frío de la espada con la que había traicionado a la patria. Eliminando de nuestra existencia material el nombre de Lavalle, asesino criminal, quien fusiló a Dorrego. La calle 3 de febrero, fecha fatídica de la traición de Urquiza, venciendo a nuestro restaurador de las leyes, don Juan Manuel de Rosas. La indignidad de un Urquiza arrodillado ante Mitre y el portenismo unitario, saqueador, anglófilo de la aduana, después de Cepeda. Los enemigos de la Argentina profunda, de los estados provinciales confederados, con su constitución miserable de 1853, su libertarismo miserable, su generación del 80 decadente. La Argentina tiene que volver a ser la de Güemes, la del Chacho, la de Facundo, la de Rosas y por supuesto la de Artigas. Tenemos una deuda entre el bien y el mal, no entre partidos políticos, oficialismos o oposiciones. Es una batalla entre el bien y el mal y debemos dar la batalla del buen combate. Y entonces las cosas se confunden a tal extremo que la discusión es entre modelos económicos. Y entonces, patriotas eran los genocidas de la dictadura, del proceso de reorganización nacional, que venían después de recibir instrucción en Panamá de la Escuela para las Américas y del Plan Cóndor, a combatir el comunismo en la Argentina. Les recuerdo que a Arturo Frondizi lo derrocaron porque era comunista. Yo tengo cartas personales de Frondizi con Kennedy que me regaló Arturo. Y claro, el plan desarrollista no era un plan comunista. Fue el intento de convencer a Kennedy, Jacqueline en bikini por medio en la Casa Blanca, de que América tenía que desarrollarse, porque si no, la política no iba a tener solución. Que solo el bienestar garantizaba en el largo plazo que los pueblos tuvieran opciones políticas que no fueran la de las demandas violentas por los derechos perdidos. Por eso, en esa Argentina rara, donde se le enseñaba a los jóvenes a vos estudiá, que si estudiás vas a tener futuro. 30.000 compañeros desaparecidos, muchos de ellos profesionales, todos, que habían estudiado para tener futuro. Pero pensar era un pecado. Muertos, torturados, asesinados. Entonces vos estudiá, pero no pienses. O pensá, pero siempre y cuando pienses, como nosotros decimos que tenés que pensar. Y se piensa mirando al norte, la escuela de Chicago, Harvard o Cambridge. La anglofilia masónica penetrando con la PDUE de Macera y el brujo López Rega en la Argentina. Muerto ya Perón. Y llegamos hasta los días de hoy con la reivindicación de todo lo que está mal. De los que bombardearon la Plaza de Mayo y asesinaron compatriotas argentinos del pueblo nacionalista y peronista que iba a defender a Perón, mientras con los aviones de la Armada Argentina bombardeaban al pueblo argentino. Único en la historia, única patria en la historia
que tuvo un grupo de traidores malnacidos que mataron a su pueblo con las armas del pueblo, que le habían sido asignadas para la defensa nacional. Las usaron para derrocar un gobierno nacional, popular, elegido en democracia, e interrumpieron la voluntad popular por la fuerza criminal y el intento de magnicidio a Perón y el homicidio de más de 600 compatriotas y compañeros en la Plaza de Mayo. Desde ahí para acá quedó claro el siglo XX. Pancho vivió todo eso. Viajaba en subte, leía el diario, conocía a los actores de la política, a todos, absolutamente a todos. Sabía de sus miserias, sabía de sus bajezas, sabía de su falta de espiritualidad y mediocridad en almas vencidas y oscuras por el mal que los llevaban a la corrupción, a ser corruptos y corrompedores. Y por eso no vino. Por eso yo los convoco en este día tan particular en que se fue Pancho, a entender que si los argentinos pudimos darle un papa a la humanidad, el jefe político y espiritual de miles de millones de católicos del mundo, es porque algo bien hemos hecho. Pancho es todo lo que está bien y nosotros somos lo que está mal. Porque no fuimos capaces de defender nuestro papa y de unirnos para que pudiera venir a bendecirnos con su presencia. Y por el contrario, no vino para darnos la enseñanza de su ausencia. Ojalá hayamos aprendido. Y en esta hora tan cruel seamos capaces de unirnos todos para combatir este gobierno de ocupación anglófilo, masón y criminal de guerra asociado a los nazis, conducidos por un criminal de guerra con pedido de la Corte Penal Internacional como es la basura inhumana, ser despreciable, biológicamente inhumano que respira, que es Netanyahu y su banda de genocidas que lo acompañan. Si entendimos, no habrá fuego amigo sobre compañeros del campo amigo, tragaremos sapos para no comer mierda e iremos todos juntos por una victoria que reivindique al hombre más importante de la historia argentina, que trascendió las fronteras, que trascendió nuestra historia, que llevó a la Argentina a lo más alto del mundo, por encima de las potencias militares y económicas, que es el liderazgo de la fe. Hicimos algo bien, pero lo hizo una generación que se está yendo. Pancho Bergoglio también se fue, porque su generación se está yendo. Y si no somos capaces de ocupar esos espacios, todo lo que está bien de la Argentina habrá muerto, como hoy partió Bergoglio. Nos queda la obligación de enamorar, combatimos por amor, contra el odio. Pero si no identificamos al enemigo, si no identificamos al mal, a Lucifer, a Satanás, si no le explicamos a la gente que existen sectas como la masonería o el Opus Dei, existen grupos de odio que utilizan la religión para encubrir sus delitos, sus organizaciones criminales, no habremos aprendido nada. Hablemosle a la gente de frente, digámosle a la gente la verdad y construyamos una Argentina orgullosa de su dignidad. Porque cuando la Argentina asuma que es pobre pero digna, será rica. Y entonces podremos obtener los beneficios de la riqueza, de la transpiración y el sudor del trabajo, que explica por qué se puede vivir mejor cuando todos juntos producimos el bienestar. Pero hay nuevos desafíos y nuevos enemigos que no están contemplados en la liturgia ni de los 10 mandamientos ni de las 20 verdades. Es la primera vez que la especie humana va a enfrentar una inteligencia no humana, sin valores, sin amor, pero finalmente inteligencia. Y si vamos a enfrentar una inteligencia no humana, o sea, una especie, porque si piensa existe, una especie que no controlamos, debemos estar preparados para los nuevos tiempos que se acaban de inaugurar. Habrá que dominar la cuarta dimensión de la defensa nacional, el ciberespacio y el control de esa inteligencia no humana para someterla al servicio de la especie y de la justicia social. Hay un nuevo enemigo de la humanidad creado por los inhumanos biológicamente parecidos que respiran, pero odian a la especie porque están inducidos por el mal, por el satanismo, por la maldad criminal y por su juramento a quien les prometió banalidades materiales terrenales. Ese no es Jesús, ese es Lucifer. Jesús te prometió amor, redención,
comprensión, te prometió que ibas a ser feliz en comunidad y en familia. En boca de Jesús no vas a encontrar jamás una promesa de bienestar material. Quienes creen que la religión es igual a bienestar material e imperio de la fuerza, no son religiosos, son mercenarios. Quien te diga que vas a ser un religioso más feliz por el oro que acumules, el dinero que produzcas de la usura, no solo te está mintiendo, sino que te está estafando. Es la batalla entre el bien y el mal, entre la patria, el nacionalismo y el peronismo y el mundo satánico de los liberales. Somos federales, confederales o unitarios salvajes, liberales anglófilos. Capitalismo anglosajón o tercera posición. 10 mandamientos cristianos, 20 verdades. O Murray, la venta de niños y la pedofilia, o Adam Smith. Señores, que la muerte física de nuestro jefe espiritual, de nuestro argento peronista, Papa, nos sirva para la reflexión fría y desconsolada, porque las pérdidas físicas hacen que seamos egoístas y pensemos cuánto sufrimos los que nos quedamos por el que se va. Pero en este caso, su inspiración debe servirnos para hacer la tarea que él no pudo hacer porque no pudo volver a la Argentina. Todos unidos triunfaremos. Unidad en la diversidad. Lucha, batalla y victoria. Hasta que no quede ni uno de esos seres deplorables al servicio del proyecto de la individualidad, el materialismo criminal, que lo que persigue es la extinción de la especie, porque los pobres son una molestia en el esquema de acumulación pornográfica de riqueza que se transforma ni más ni menos que en el infierno sobre la tierra. Bajo la sombra de una posible tercera guerra mundial se acaba de ir Pancho, nuestro pontífice, papa argento peronista. El teléfono rojo del Vaticano suena sin respuesta por algún tiempo. Que Dios nos proteja y que el mediador de la paz llegue antes de los tambores de guerra. Gracias por haber estado ahí y recemos, como decía Pancho, recen por mí, recemos por él, porque ya está junto a Dios. Ahora nos toca a nosotros transitar este tiempo de reconstrucción sin él. La enseñanza es clara, no vino, esa es nuestra cruz. A partir de hoy, los argentinos bien paridos cargamos con la cruz de que Bergoglio no haya venido a la Argentina por la culpa de todos nosotros, que hicimos lo imposible y nos tuvo que dar la última lección yéndose de este mundo sin venir a su patria. San Martín murió en el exilio, Rosas también. Bergoglio no pudo volver. Terminemos con ellos antes que ellos terminen con la patria. Que descanse en paz nuestro querido Papa Bergoglio. Hasta mañana.